Reparó gratis el auto de una anciana y su jefe lo despidió frente a todos. Lo humilló, lo llamó inútil, pero días después, esa anciana volvió, y cuando reveló quién era en realidad, el dueño terminó de rodillas suplicando perdón. El taller mecánico, Marchetti Automotriz, olía a grasa, sudor y miedo. Miedo de hablar, miedo de quejarse. Miedo de levantar la vista cuando el dueño pasaba caminando entre los vehículos como si cada empleado fuera una herramienta más que podía reemplazar en cualquier momento. Santiago Herrera estaba debajo de un camión con las manos cubiertas de aceite cuando escuchó los pasos. Esos pasos inconfundibles que hacían que todo el taller contuviera la respiración. Pasos firmes, calculados, que resonaban contra el piso de concreto como un reloj contando el tiempo antes de una explosión. Don Aurelio Marchetti había llegado. Santiago siguió trabajando. Había aprendido que la mejor estrategia cuando el dueño aparecía era volverse invisible. No hacer ruido. No existir. Porque existir en el radar de don Aurelio significaba problemas. ¡Herrera! La voz cortó el aire como un latigazo. Santiago cerró los ojos por un segundo, respiró profundo y se deslizó fuera de debajo del camión. Se puso de pie limpiándose las manos con un trapo que ya no podía absorber más grasa. «Dígame, señor Marchetti». Don Aurelio estaba parado frente a él con esa expresión que Santiago conocía demasiado bien. Una mezcla de superioridad y desprecio que el hombre había perfeccionado durante años de tratar a sus empleados como si les hiciera un favor al pagarles. «¿Ya terminaste con la camioneta del licenciado Peralta?» «Estoy en eso, señor. El problema era más complejo de lo que...» «No me interesan tus excusas». Don Aurelio lo interrumpió levantando una mano. «El licenciado paga puntual. Tú solo tienes que hacer tu trabajo. ¿O eso también es demasiado difícil para ti?» Santiago apretó el trapo entre sus manos, pero mantuvo la compostura. «Estará lista hoy, señor». Don Aurelio lo miró de arriba a abajo con ese gesto que hacía sentir a cualquiera como si no valiera nada. Luego se dio la vuelta y caminó hacia su oficina. Una habitación con vidrios polarizados desde donde podía observar todo el taller sin ser visto. Tomás Paredes, el mecánico más veterano del lugar, se acercó a Santiago cuando el dueño desapareció tras la puerta. «No dejes que te afecte, muchacho», dijo en voz baja, sin dejar de mirar hacia la oficina. «Así es con todos. Siempre ha sido así. Lo sé, don Tomás. Pero a veces dan ganas de mandarlo todo al diablo. Lo sé. Pero tú tienes algo que perder, Santiago. Y él lo sabe. Por eso te trata así. Porque sabe que no te vas a ir». Santiago no respondió. Tomás tenía razón. No podía irse. No cuando su abuela Consuelo dependía de su sueldo para las medicinas. No cuando cada peso que ganaba era la diferencia entre que ella pudiera o no pudiera tratarse. Santiago había crecido con ella después de que sus padres murieron en un accidente, cuando él era apenas un niño. Consuelo lo había criado sola, trabajando como costurera, hasta que sus manos ya no pudieron sostener una aguja. Ahora era Santiago quien cuidaba de ella, y ese compromiso era más fuerte que cualquier humillación. «Algún día las cosas van a cambiar», Santiago murmuró mientras volvía a deslizarse debajo del camión. «Ojalá, muchacho». Tomás suspiró. «Ojalá». La mañana avanzó con el ritmo habitual del taller. Motores rugiendo, herramientas golpeando metal, la radio sonando bajito en una esquina. Santiago trabajaba con una precisión que nadie le había enseñado formalmente. Todo lo que sabía lo había aprendido observando, preguntando, practicando en las noches cuando el taller estaba vacío, y don Aurelio no estaba para prohibírselo. Fue entonces cuando un automóvil viejo, con el motor tosiendo como si estuviera pidiendo clemencia, se detuvo frente a la entrada del taller. El ruido que hacía era tan alarmante que varios mecánicos levantaron la vista de sus trabajos. Del auto bajó una anciana. Se movía con lentitud pero con una dignidad que contrastaba con el vehículo maltrecho que conducía. Llevaba un bolso gastado que sostenía con ambas manos contra su pecho, como si contuviera algo valioso. Su mirada recorría el taller con una mezcla de esperanza y vergüenza. Santiago la vio desde donde estaba trabajando. Algo en esa mujer le recordó a su abuela Consuelo. La misma forma de caminar con cautela, como pidiendo permiso por existir en un mundo que no siempre fue amable con ellas. La anciana se acercó al mostrador de recepción donde Ignacio Beltrán, el encargado de atención,
Hablaba por teléfono sin prestarle la menor atención. Ella esperó. 1 minuto, 2, 5. Parada ahí, sin quejarse, sin interrumpir, simplemente esperando con esa paciencia infinita que solo la vida puede enseñar. Cuando Ignacio finalmente colgó, la miró con expresión de fastidio. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Buenos días, joven. Su voz era suave pero clara. Mi auto comenzó a hacer un ruido muy feo. Creo que es algo del motor. ¿Podrían revisarlo? Ignacio miró el auto a través del ventanal y no pudo disimular una mueca. Señora, ese auto necesita más que una revisión. Probablemente necesita un motor nuevo. Eso sale caro. ¿Cuánto sería solo la revisión? Ignacio mencionó una cifra. La anciana abrió su bolso con manos temblorosas y contó unas monedas y billetes arrugados. La cantidad que tenía no llegaba ni a la mitad. Yo pensé que sería menos, dijo suavemente. Y Santiago pudo ver cómo sus ojos se humedecían aunque ella luchaba por no dejar caer las lágrimas. Este auto es lo único que me queda. Mi esposo lo compró cuando nos casamos. Él ya no está conmigo. Pero mientras este auto funcione, siento que una parte de él sigue aquí. Ignacio la miró con expresión incómoda. No era un mal tipo, pero tampoco iba a arriesgar su trabajo ofreciendo descuentos que don Aurelio jamás aprobaría. Lo siento, señora. Sin el pago completo, no puedo hacer nada. La anciana asintió lentamente, guardando sus monedas de vuelta en el bolso. Entiendo, joven. Gracias de todas formas. Se dio la vuelta para irse, y en ese momento, Santiago dejó caer su herramienta. No fue un acto consciente. Fue algo más profundo. Algo que venía de años viendo a su abuela Consuelo ser ignorada. Ser tratada como si no importara. Ser invisible para un mundo que solo valoraba a quienes podían pagar. Señora, Santiago se acercó limpiándose las manos. Permítame ver su auto. La anciana se detuvo, sorprendida. Pero el joven dijo que... Yo me encargo, no se preocupe. Ignacio lo miró con los ojos muy abiertos. Santiago, ¿qué estás haciendo? Sabes que don Aurelio... Déjame a mí, Ignacio. Por favor. Algo en la voz de Santiago hizo que Ignacio callara. Quizás fue la determinación. Quizás fue esa firmeza tranquila que tienen las personas cuando saben exactamente lo que están haciendo y por qué. Santiago guió a la anciana hasta un espacio libre del taller y comenzó a revisar el motor. La mujer se sentó en una banca cercana, observándolo con una atención que Santiago no notó al principio. No era la mirada agradecida de alguien recibiendo caridad. Era algo diferente, algo más profundo, como si ella estuviera evaluando algo que iba mucho más allá de la reparación de un motor. ¿Cómo te llamas, hijo?, preguntó ella después de un rato. Santiago, Santiago Herrera. Santiago, repitió ella como saboreando el nombre. Un nombre fuerte. ¿Quién te enseñó mecánica? Nadie, señora. Aprendí solo, observando, practicando. Autodidacta. Ella sonrió levemente. Los mejores suelen serlo. Santiago encontró el problema. No era el motor completo como Ignacio había supuesto. Era una pieza específica que estaba desgastada y provocaba el ruido. La reparación era simple para alguien con sus habilidades, y la pieza de repuesto costaba muy poco. Santiago tenía una compatible en su propio kit de herramientas, una que había guardado semanas atrás de un auto que iban a desechar. Trabajó durante casi 1 hora. La anciana no habló durante ese tiempo. Solo observaba. Pero en un momento, Santiago escuchó algo que lo detuvo. Ella estaba llorando. Silenciosamente, sin hacer ruido, las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras veía a este joven mecánico trabajar con dedicación en su auto. «Señora, ¿está bien?» Santiago se acercó preocupado. Ella se limpió las lágrimas rápidamente. «Perdóname, hijo. Es que hace mucho tiempo que nadie hace algo amable por mí sin esperar nada a cambio. Y este auto tiene los recuerdos de toda mi vida». Santiago sintió un nudo en la garganta. «Entiendo más de lo que cree, señora. Mi abuela tiene cosas así también. Cosas que para otros no valen nada, pero que para nosotros son todo». La anciana lo miró con una intensidad que Santiago no pudo descifrar. «¿Tu abuela te crió?» «Sí, señora. Ella es todo lo que tengo». «Entonces ella hizo un trabajo extraordinario», la mujer dijo suavemente. «Porque crió a un hombre bueno. Y eso, en este mundo, es el logro más grande que existe». Santiago terminó la reparación. El motor encendió limpio, sin ruidos, funcionando como no lo hacía probablemente en años. La anciana se levantó con los ojos brillantes de gratitud.
¿Cuánto te debo, Santiago? Nada, señora. No me debe nada. Pero hijo, tu trabajo tiene valor. No puedo simplemente... Mi abuela me enseñó que hay cosas que no se cobran. Esta es una de ellas. La anciana lo miró durante un largo momento. Había algo en sus ojos, algo que Santiago no podía identificar. No era solo gratitud, era reconocimiento, como si ella hubiera encontrado algo que llevaba mucho tiempo buscando. Gracias a Santiago, dijo finalmente, tomando su mano entre las suyas. Sus manos eran suaves a pesar de la edad, y Santiago notó algo extraño. Llevaba un anillo discreto pero que parecía extremadamente fino en su acabado. Nunca olvidaré lo que hiciste hoy. No hice nada especial, señora. Hiciste más de lo que imaginas, respondió ella con una sonrisa enigmática. Mucho más. La anciana subió a su auto y se fue. Santiago la observó alejarse con una sensación extraña en el pecho. Como si ese encuentro significara algo que aún no podía entender. No tuvo tiempo de reflexionar. La puerta de la oficina de don Aurelio se abrió de golpe, y el hombre salió caminando directamente hacia él con pasos que hacían temblar el suelo. Su rostro estaba enrojecido. Sus ojos ardían con una furia que Santiago nunca había visto antes. «Herrera». Todo el taller se detuvo. Las herramientas dejaron de sonar. La radio pareció enmudecer. Cada mecánico, cada empleado, cada persona en ese espacio contuvo la respiración. Don Aurelio llegó hasta Santiago y se plantó frente a él, tan cerca que Santiago podía sentir su respiración caliente en el rostro. «¿Qué acabas de hacer?». Su voz temblaba de rabia contenida. «Reparé el auto de una señora que necesitaba ayuda, señor». «¿Gratis?». Don Aurelio gritó tan fuerte que varios mecánicos retrocedieron instintivamente. «¿Usaste mi taller, mis herramientas, mi tiempo para regalar trabajo?». La señora no tenía dinero suficiente. Solo era una pieza pequeña. «No me importa si era un tornillo». Don Aurelio se giró hacia los demás empleados, señalando a Santiago como si fuera un criminal. «Que todos vean lo que pasa cuando alguien se cree más listo que yo. Este inútil acaba de regalar mi trabajo». Santiago sentía el peso de todas las miradas. La humillación era como fuego líquido recorriendo sus venas, pero no bajó la vista. No iba a darle esa satisfacción. Señor Marchetti, con todo respeto, era una anciana que... Una anciana que no paga no es una cliente, es una pérdida de tiempo, como tú. Don Aurelio sacó un sobre de su bolsillo y lo lanzó al pecho de Santiago. «Estás despedido. Recoge tus cosas y lárgate de mi taller antes de que llame a seguridad». El sobre cayó al suelo. Santiago lo miró. Contenía su último pago. Un sobre delgado que representaba semanas de trabajo, madrugadas, manos destrozadas. Tomás Paredes dio un paso al frente. «Don Aurelio, el muchacho solo quiso ayudar. Ha sido el mejor mecánico que ha tenido este taller en...» «¡Silencio!». Don Aurelio lo fulminó con la mirada. «¿Tú también quieres irte? Porque aquí nadie es indispensable. Nadie». Tomás bajó la mirada. Santiago vio cómo su mentor, el hombre más sabio y experimentado del taller, era reducido al silencio por el miedo. Y eso le dolió más que su propio despido. Santiago recogió el sobre del suelo con calma, caminó hasta su casillero, sacó sus pocas pertenencias y se dirigió a la salida. Cada paso resonaba en el silencio absoluto del taller. Antes de cruzar la puerta, se detuvo. Sin girarse, habló con voz firme pero sin rencor. «Ayudar a alguien que lo necesita nunca será un error, señor Marchetti. Y si eso me cuesta mi empleo, lo volvería a hacer». La puerta se cerró detrás de él. El sol de la calle lo golpeó en el rostro, pero Santiago no sentía calor. Solo sentía el vacío de no saber cómo iba a pagar las medicinas de su abuela este mes. Lo que Santiago no sabía era que desde un auto estacionado al otro lado de la calle, la anciana del auto viejo había visto todo. Había escuchado cada palabra. Había observado cómo lo humillaban por haberla ayudado. Y mientras sostenía su teléfono en la mano, marcando un número que muy pocas personas en el mundo tenían, sus ojos ya no mostraban la dulzura de antes. Ahora mostraban algo completamente diferente. Determinación. Santiago caminó por las calles sin rumbo. Sus pies se movían por inercia mientras su mente procesaba lo que acababa de ocurrir. El sobre con su último pago pesaba en su bolsillo como una sentencia.
No era mucho dinero, pero era todo lo que tenía. Y no alcanzaba. No alcanzaba para las medicinas de su abuela. No alcanzaba para la renta. No alcanzaba para comer el resto del mes. Se detuvo frente a una farmacia. A través del vidrio, podía ver los estantes organizados con esos medicamentos que mantenían viva a la mujer que lo había dado todo por él. Contó el dinero del sobre por tercera vez, como si los billetes pudieran multiplicarse por voluntad propia. No se multiplicaron. Santiago compró las medicinas de su abuela, todas, hasta la última caja. Cuando la farmacéutica le dio el total, y él entregó casi todo el contenido del sobre, supo que acababa de elegir entre la salud de Consuelo y su propia supervivencia. No fue una decisión difícil. Llegó a la pequeña casa donde vivía con su abuela, cuando el sol comenzaba a esconderse. Era una vivienda humilde en un barrio donde las paredes contaban historias de esfuerzo y las ventanas miraban a calles que el progreso había olvidado. Pero estaba limpia, cuidada con ese amor silencioso que Consuelo ponía en cada rincón, a pesar de que sus manos ya casi no le respondían. «¿Santiago?» La voz de su abuela llegó desde la cocina. Siempre lo esperaba ahí, con algo caliente preparado, sin importar cuánto le dolieran las articulaciones. «Ya llegué, abuela». Consuelo apareció en el marco de la puerta. Se movía despacio, apoyándose en las paredes como quien navega un barco en aguas turbulentas. Pero sus ojos, esos ojos que habían llorado en silencio tantas noches mientras cosía ropa ajena para darle de comer, todavía brillaban con una luz que la enfermedad no había podido apagar. «Llegas temprano», dijo ella, y Santiago supo que no podía mentirle. Nunca había podido. Consuelo tenía esa capacidad sobrenatural de las abuelas para leer verdades en los silencios. «Me despidieron, abuela». Las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. Quizás porque ya había gastado toda su energía emocional en contenerlas durante el camino a casa. Consuelo no reaccionó como él temía. No hubo lágrimas de pánico ni preguntas desesperadas. Se acercó a él lentamente, tomó su rostro entre sus manos temblorosas y lo miró con esa profundidad que solo el amor incondicional puede alcanzar. «¿Hiciste algo malo?» «Ayudé a una señora que no podía pagar». Consuelo sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero orgullosa. «Entonces no te despidieron por hacer algo malo. Te despidieron por hacer algo bueno. Y eso, mi niño, es muy diferente». Santiago sintió que las lágrimas que había contenido todo el día finalmente amenazaban con salir. Pero las detuvo. No quería que su abuela lo viera derrumbarse. Ella necesitaba sentir que él era fuerte, que todo estaría bien, aunque él no supiera cómo. «Traje tus medicinas», dijo, dejando la bolsa sobre la mesa. Consuelo miró la bolsa y luego miró el sobre casi vacío que Santiago había dejado junto a ella. No necesitó preguntar. Entendió perfectamente lo que su nieto había hecho. «Santiago, no debiste gastar todo en esto. Podríamos haber buscado la manera de...». «No hay otra manera, abuela. Tú primero. Siempre tú primero». Esa noche cenaron en silencio. Un caldo simple que Consuelo había preparado con lo poco que había en la alacena. Santiago comió despacio, saboreando cada cucharada no por el sabor sino por lo que representaba. El amor de una mujer que, incluso enferma, se levantaba cada día para cuidar al nieto que había criado como hijo. Cuando Consuelo se fue a dormir, Santiago se sentó en el pequeño patio trasero y miró el cielo. Las estrellas parpadeaban como si intentaran decirle algo que él no podía descifrar. «¿Qué hago ahora?», susurró a la nada. La nada no respondió. Mientras Santiago enfrentaba su noche más oscura, al otro lado de la ciudad, en una zona que él jamás había pisado, algo estaba ocurriendo. Doña Elvira Montesinos colgó el teléfono después de su tercera llamada de la tarde. Estaba sentada en un estudio amplio, rodeada de estantes con libros y fotografías que documentaban décadas de una vida que muy pocos conocían en su totalidad. «Madre», una voz femenina interrumpió sus pensamientos. Renata Montesinos entró al estudio con esa energía particular de alguien acostumbrada a que el mundo se moviera a su ritmo. Era una mujer de presencia imponente, mirada penetrante, y esa seguridad que solo viene de haber construido algo propio con esfuerzo y visión. «Necesito que investigues algo», Elvira dijo sin preámbulos. «Un taller mecánico llamado Marchetti Automotriz. Quiero saber todo. ¿Quién es el dueño? ¿Cómo trata a sus empleados? ¿Su historial financiero?
Todo. Renata se sentó frente a su madre, cruzando los brazos. ¿Puedo saber por qué de repente te interesa un taller mecánico? Porque hoy fui testigo de algo que creí que ya no existía en este mundo. ¿Qué cosa? Bondad genuina. Elvira respondió, y su voz se quebró ligeramente. Un joven mecánico reparó mi auto sin cobrarme un centavo. Y cuando su jefe se enteró, lo humilló frente a todos, y lo despidió como si fuera un trapo sucio. Renata frunció el ceño. Madre, ¿por qué fuiste a un taller común? Sabes que puedo enviarte a cualquier servicio premium cuando... Porque quería ver. Elvira la interrumpió con firmeza. Quería ver cómo funciona el mundo real. El mundo donde la gente no sabe quién soy. Donde me tratan por lo que parezco, no por lo que tengo. Y lo que vi hoy me confirmó algo que sospechaba desde hace tiempo. ¿Qué cosa? Que las mejores personas están siendo destruidas por las peores. Y que alguien tiene que hacer algo al respecto. Renata conocía esa mirada en los ojos de su madre. Era la misma mirada que tenía cuando tomaba decisiones que cambiaban industrias enteras. La misma determinación silenciosa que había convertido un pequeño negocio familiar en algo mucho más grande. ¿Qué necesitas que haga exactamente? Todo a su tiempo, hija. Primero necesito información. Después actuaremos. Los días siguientes fueron los más difíciles que Santiago recordaba. Salía cada mañana antes del amanecer y regresaba cuando ya era de noche, habiendo recorrido cada taller, cada estación de servicio, cada negocio que tuviera algo que ver con motores en toda la ciudad. Las respuestas eran siempre las mismas. No estamos contratando. ¿Experiencia certificada? ¿Título técnico? Sin eso no podemos hacer nada. Déjanos tu número y te llamamos. Nunca llamaban. En uno de esos talleres, el encargado lo miró con curiosidad cuando Santiago describió su experiencia. Espera, ¿tú eres el que despidieron de Marchetti por ayudar a una vieja? Santiago sintió un escalofrío. ¿Cómo sabe eso? Marchetti llamó a todos los talleres de la zona. Dijo que eras problemático, que robabas piezas, que no se podía confiar en ti. La revelación golpeó a Santiago como un rayo invisible. Don Aurelio no solo lo había despedido, lo había bloqueado. Había envenenado su nombre en toda la industria, asegurándose de que ningún taller en la ciudad le diera trabajo. Eso no es verdad. Santiago dijo con voz firme a pesar del dolor. Nunca robé nada, nunca. El encargado levantó las manos. Mira, yo no digo que sea verdad o mentira. Solo te digo lo que se está diciendo. Y nadie va a arriesgarse a contratarte mientras Marchetti tenga influencia. Lo siento, muchacho. Santiago salió de ese taller sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. No solo había perdido su trabajo, había perdido su reputación, su futuro, todo por haber ayudado a alguien que lo necesitaba. Esa noche, sentado en una banca de un parque porque no quería que su abuela lo viera así, Santiago lloró. Lloró como no lo hacía desde que era niño. Lloró por la injusticia, por la impotencia, por el miedo de no poder cuidar a la única persona que le quedaba en el mundo. Santiago levantó la vista y se encontró con el rostro preocupado de Tomás Paredes. El viejo mecánico estaba de pie frente a él, todavía con restos de grasa en las manos. «Don Tomás, ¿qué hace aquí? Te busqué en tu casa. Tu abuela me dijo que no habías llegado. Me preocupé». Tomás se sentó a su lado con esa lentitud propia de un cuerpo gastado por décadas de trabajo duro. «Escuché lo que Marchetti está haciendo, lo de las llamadas a los otros talleres. Entonces ya sabe que estoy acabado». «No estás acabado». Tomás lo miró con seriedad. «Estás en el suelo, pero desde el suelo solo se puede subir». «¿Cómo, don Tomás? ¿Cómo se sube cuando alguien se asegura de empujarte cada vez que intentas levantarte?» Tomás metió la mano en su bolsillo y sacó un papel doblado. «Escucha, yo no tengo mucho. Tú lo sabes, pero tengo años en este negocio y tengo contactos que Marchetti no conoce. Hay un hombre, se llama Norberto Quintana. Tiene un pequeño taller en el barrio industrial, lejos de la zona de influencia de Marchetti. No es un trabajo glamoroso, pero es honesto». Santiago tomó el papel. Tenía un número de teléfono y una dirección escritos con la letra temblorosa de Tomás. «¿Por qué hace esto por mí, don Tomás?» El viejo mecánico miró hacia el cielo oscuro, como buscando las palabras correctas entre las estrellas. «Porque hace muchos años, cuando yo era joven como tú, alguien me ayudó cuando nadie más quiso hacerlo. Y me hizo prometer que cuando encontrara a alguien que lo mereciera, haría lo mismo». Pausó un momento. «Tú lo mereces, Santiago.
Lo que hiciste por esa señora no fue una estupidez. Fue lo más valiente que he visto en ese taller en todos mis años ahí. Santiago apretó el papel entre sus dedos. Gracias, don Tomás. No sé cómo pagarle. Págame siendo el mecánico que yo sé que puedes ser. Eso es suficiente. Tomás se levantó para irse, pero se detuvo y miró a Santiago por encima del hombro. Ah, y una cosa más. Hay algo extraño pasando en el taller. Desde que te fuiste, una mujer elegante vino preguntando por ti. No dijo su nombre. Solo preguntó quién eras, cuánto tiempo habías trabajado ahí y por qué te despidieron. Ignacio le contó todo. ¿Una mujer? ¿Cómo era? Mayor, distinguida, con una mirada que te hacía sentir que podía ver a través de las paredes. Tomás frunció el ceño. Lo extraño es que don Aurelio la vio hablar con Ignacio y casi le da un ataque. Le gritó a Ignacio que no hablara con desconocidos sobre asuntos internos del taller. Nunca lo había visto tan nervioso. Santiago recordó a la anciana del auto viejo. ¿Podría ser ella? ¿Por qué volvería al taller a preguntar por él? Don Tomás, ¿esa mujer dejó algún mensaje? Solo dijo una cosa antes de irse. Dijo, díganle que no se rinda, que lo que hizo importa más de lo que él cree. Un escalofrío recorrió la espalda de Santiago. No de miedo, sino de algo que no podía explicar. Como si el universo estuviera tratando de decirle que esta historia estaba lejos de terminar. Gracias, don Tomás, por todo. Cuídate, muchacho, y cuida a doña Consuelo. Esa mujer es un tesoro. Cuando Tomás se fue, Santiago se quedó solo en la banca del parque. Pero ya no se sentía igual que antes. La desesperación seguía ahí, el miedo también. Pero ahora había algo más. Una chispa diminuta, casi imperceptible, que se negaba a apagarse. Al llegar a casa, encontró a su abuela esperándolo en la mesa de la cocina, con una taza de té caliente lista para él. Como siempre. Como si ella supiera exactamente cuándo llegaría. Tomás vino a buscarte, dijo Consuelo. Buen hombre, el mejor que conozco. Santiago se sentó y tomó un sorbo del té. Abuela, me bloquearon en todos los talleres de la ciudad. Marchetti se encargó de que nadie me contrate. Consuelo asintió lentamente, como si la maldad del mundo ya no pudiera sorprenderla. ¿Y qué vas a hacer? Tomás me dio un contacto. Un taller lejos de aquí. Mañana iré a buscarlo. Bien. Consuelo extendió su mano y la puso sobre la de Santiago. Pero quiero que recuerdes algo, mi niño. Las personas como ese hombre, como tu jefe, viven construyendo muros para mantener a otros abajo. Pero los muros no duran para siempre. Y cuando caen, caen con todo y con todos los que se escondían detrás. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque llevo muchos años en este mundo, Santiago. Y si algo he aprendido, es que la vida tiene una forma muy particular de poner las cosas en su lugar. A veces tarda, a veces parece que nunca va a llegar, pero siempre llega. Santiago apretó la mano de su abuela. En ese momento, a pesar de todo, a pesar del miedo, la incertidumbre y el dolor, sintió algo que no esperaba sentir: esperanza. Pero lo que ni Santiago, ni Consuelo, ni siquiera don Aurelio Marchetti podían imaginar, era que a pocas calles de distancia, en ese estudio lleno de libros y fotografías, doña Elvira Montesinos acababa de recibir un informe completo sobre el taller. Y lo que había encontrado era mucho peor de lo que sospechaba. Marchetti no solo maltrataba a sus empleados. Había algo más oscuro escondido en los números de ese negocio. Algo que Elvira conocía muy bien porque había dedicado toda su vida a combatirlo. Y ahora que había puesto sus ojos en ese taller, no iba a detenerse hasta que la verdad saliera a la luz. Toda la verdad. Santiago llegó al taller de Norberto Quintana cuando el sol apenas comenzaba a asomar. Era un lugar pequeño, escondido en una zona industrial donde las calles no tenían nombre, y los negocios sobrevivían más por la honestidad de sus dueños que por la cantidad de clientes. El letrero decía, Taller Quintana, Servicio Mecánico General. Las letras estaban desgastadas por el tiempo, y la fachada necesitaba pintura, pero había algo en ese lugar que los talleres grandes no tenían. Había calma, había dignidad. Norberto Quintana salió a recibirlo. Era un hombre de manos enormes y voz pausada, con esa mirada serena de quien ha trabajado toda su vida sin pedirle nada a nadie. Caminaba con una leve cojera que no parecía molestarle ni avergonzarle. «Tú debes ser Santiago», dijo extendiendo su mano.
Tomás me habló de ti. Sí, señor. Gracias por recibirme. No me agradezcas todavía. Norberto lo guió hacia el interior del taller. Había espacio para 3 vehículos, herramientas organizadas con cuidado casi militar, y un olor a aceite limpio que Santiago encontró reconfortante. Tomás dice que eres el mejor mecánico que ha visto. Pero Tomás también exagera cuando quiere a alguien. Solo sé que me gusta lo que hago, señor. Eso ya es más de lo que la mayoría puede decir. Norberto se detuvo frente a un motor desarmado sobre una mesa de trabajo. Esto llegó hace una semana. Un motor clásico que nadie ha podido rearmar correctamente. Si puedes hacerlo funcionar, tienes trabajo. Santiago se acercó al motor. Sus ojos recorrieron cada pieza con esa concentración absoluta que solo poseen quienes aman profundamente lo que hacen. Sus manos comenzaron a moverse entre las piezas como si estuvieran conversando con el metal, identificando problemas, encontrando soluciones que no estaban en ningún manual. Norberto lo observaba en silencio, con los brazos cruzados y una expresión que iba cambiando gradualmente de escepticismo a asombro. Tiempo después, el motor encendió. Limpio, potente, perfecto. Norberto silbó bajito. Tomás no exageraba. ¿Tengo el trabajo? Tienes el trabajo. No pago mucho, Santiago, pero pago puntual y trato a mi gente como gente. Eso vale más que cualquier sueldo, señor Quintana. Santiago sintió que una pequeña grieta de luz se abría en la oscuridad que lo había rodeado desde su despido. No era la solución a todos sus problemas, pero era un comienzo. Un lugar donde podía trabajar sin miedo. Lo que no sabía era que ese mismo día, al otro lado de la ciudad, su antigua vida estaba a punto de colisionar con fuerzas que él ni siquiera imaginaba. En las oficinas del corporativo Grupo Montesinos, Renata caminaba con un expediente grueso bajo el brazo. Había pasado días investigando todo lo que su madre le había pedido, y lo que había encontrado la había dejado sin palabras. Entró al despacho de Elvira, quien estaba sentada junto a la ventana, girando distraídamente el anillo que siempre llevaba en su mano derecha. Ese anillo que parecía tan sencillo a simple vista, pero que Renata conocía bien. Había pertenecido al fundador de la familia Montesinos, el abuelo de Renata, un hombre que había comenzado como mecánico en un pueblo olvidado, y había construido uno de los grupos automotrices más importantes del continente. Tengo todo. Renata dejó el expediente sobre el escritorio. Y es peor de lo que pensábamos. Elvira dejó de girar el anillo y abrió la carpeta. Su rostro, normalmente sereno, se fue endureciendo con cada página que leía. Marchetti Automotriz lleva años operando con irregularidades. Renata explicó mientras su madre revisaba los documentos. Nunca registra a sus empleados formalmente. Les paga por debajo de lo establecido. Los hace trabajar jornadas que exceden lo permitido sin compensación. Y cuando alguien se queja o intenta denunciarlo, los amenaza con destruir su reputación profesional. Exactamente lo que le hizo a Santiago. ¿Cuántos empleados tiene? Actualmente 14, pero en los registros oficiales solo aparecen 6. Los demás trabajan sin ninguna protección, sin seguro, sin derechos, nada. Elvira cerró el expediente lentamente. ¿Y las autoridades? Aquí es donde se pone interesante. Renata se sentó frente a su madre. Marchetti tiene una aliada, una abogada llamada Camila Ríos. Es su asesora legal y aparentemente la arquitecta de todo este esquema. Ella diseñó los contratos que los empleados firman sin entender completamente. Contratos donde renuncian a sus derechos laborales, a cambio de una supuesta bonificación que nunca llega. ¿Quién es esta Camila Ríos? Una abogada joven, ambiciosa. Según mis fuentes, trabaja exclusivamente para Marchetti desde hace años. Cobra comisión por cada demanda laboral que logra bloquear, y hasta ahora ha bloqueado todas. Elvira se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía frente a ella, llena de historias invisibles, como la de Santiago. Ese joven me recordó a tu abuelo, dijo suavemente, sin dejar de mirar hacia afuera. Las mismas manos, la misma dedicación, la misma decencia que este mundo parece empeñado en castigar. Madre, ¿qué quieres hacer exactamente? Elvira se giró hacia su hija. En sus ojos había esa determinación que Renata había visto solo en momentos decisivos. La misma mirada que tenía cuando tomó las riendas de la empresa después de que su esposo enfermó. La misma firmeza con la que había enfrentado juntas directivas, competidores y crisis que habrían destruido a cualquier otra persona.
Quiero conocer a ese joven personalmente. Quiero saber quién es realmente Santiago Herrera. No por lo que otros dicen de él, sino por lo que él mismo demuestra. ¿Y después? Después haremos lo que siempre hemos hecho, Renata, lo correcto. Mientras tanto, en el taller Marchetti, el ambiente se había oscurecido aún más desde la partida de Santiago. Don Aurelio estaba en su oficina con Camila Ríos, quien revisaba documentos con esa frialdad metódica que la caracterizaba. Camila era una mujer de mirada calculadora y sonrisa escasa, que hablaba con precisión quirúrgica y jamás decía una palabra de más. «Tenemos un problema», dijo Camila sin levantar la vista de los papeles. Alguien estuvo haciendo preguntas sobre el taller. Una mujer mayor. Vino personalmente. Don Aurelio se removió en su silla. «Ya lo sé. Ignacio me lo dijo. Probablemente era alguna conocida del inútil de Herrera buscando causar problemas. No creo que sea tan simple». Camila levantó la vista. «Mandé investigar las placas del auto en el que se fue. Es un vehículo registrado a nombre de una empresa llamada Servicios Administrativos del Valle. ¿Te suena? No. ¿Debería? Esa empresa es subsidiaria de otra, y esa otra es subsidiaria de otra más». Camila hizo una pausa calculada. «La cadena termina en Grupo Montesinos». El nombre cayó sobre la oficina como una roca en un estanque. «¿Montesinos?» Don Aurelio palideció. «¿El Grupo Montesinos? ¿Los que manejan media industria automotriz del país?» «Los mismos». «Eso es imposible. ¿Qué tendría que hacer alguien de Montesinos en mi taller?» Camila recogió sus documentos con calma. «Eso es exactamente lo que necesitamos averiguar. Porque si Grupo Montesinos pone sus ojos en tu negocio, Aurelio, no van a encontrar un taller modelo precisamente». Don Aurelio se levantó, caminando nerviosamente por la oficina. «Necesito que hagas algo. Necesito que te asegures de que todo esté en orden. Los contratos, los registros, todo. ¿Quieres que maquille los números? Quiero que hagas lo que sea necesario para que nadie encuentre nada irregular». Camila lo miró fijamente durante un momento. «Eso va a costarte más de lo habitual. No me importa cuánto cueste. Solo hazlo». Mientras don Aurelio y Camila conspiraban para cubrir sus irregularidades, en el taller, los mecánicos trabajaban en un silencio más pesado que de costumbre. La ausencia de Santiago se sentía como un hueco invisible. Nadie hablaba de él abiertamente, pero todos pensaban en lo mismo. Si le pasó a él, podría pasarle a cualquiera. Tomás Paredes trabajaba en silencio, pero su mente estaba lejos. Pensaba en Santiago, en el papel que le había dado, en la esperanza de que el muchacho encontrara su camino. Pero también pensaba en algo que no le había contado a Santiago. Algo que guardaba desde hacía tiempo y que ahora, con todo lo que estaba ocurriendo, se sentía cada vez más pesado de cargar. Días después, Santiago estaba debajo de un auto en el taller de Norberto, cuando escuchó una voz que no esperaba. «¿Santiago Herrera?» Se deslizó fuera y se encontró con una mujer elegante que lo miraba con una mezcla de curiosidad profesional y algo que parecía genuino interés. «Soy yo». «¿Quién es usted?» «Mi nombre es Renata Montesinos, y necesito hablar contigo sobre algo importante». Norberto, que estaba cerca, se acercó protectoramente. «¿Está todo bien, Santiago?» «No lo sé todavía». Santiago se puso de pie, limpiándose las manos. «¿Qué necesita, señora?» Renata miró a su alrededor, evaluando el pequeño taller con una expresión que Santiago no pudo leer. «¿Podemos hablar en privado?» Santiago miró a Norberto, quien asintió con cautela. Fueron a una pequeña oficina al fondo del taller. «Te seré directa», Renata comenzó. «Mi madre te conoció hace poco. Tú reparaste su auto sin cobrarle». Santiago sintió un vuelco en el estómago. «¿La señora del auto viejo es su madre?» «Sí. Y lo que hiciste por ella la impactó profundamente. Pero no estoy aquí solo por eso». Renata sacó una tarjeta de su bolso y la puso sobre la mesa. «Mi madre quiere reunirse contigo. Personalmente». «¿Por qué?» «Solo reparé un auto. Porque mi madre ha pasado toda su vida rodeada de personas que solo hacen cosas cuando hay algo que ganar. Y tú hiciste algo sabiendo que no ganarías nada. Eso, para ella, vale más que cualquier título profesional». Santiago miró la tarjeta. Era elegante, con letras grabadas que decían «Grupo Montesinos», junto a un número de teléfono. «No conozco esa empresa», admitió Santiago. Renata sonrió levemente. «Mejor así. Mi madre prefiere que la conozcas a ella antes que a la empresa». «¿Y qué quiere de mí?» «Eso tendrás que preguntárselo a ella. Solo puedo decirte que mi madre no pierde su tiempo.
Y si quiere conocerte, es porque vio algo en ti que considera extraordinario. Cuando Renata se fue, Santiago se quedó mirando la tarjeta durante largos minutos. Norberto se asomó a la puerta. ¿Todo bien, muchacho? No lo sé, don Norberto. Creo que la señora a la que ayudé no era quien yo pensaba. Las personas rara vez lo son. Norberto respondió con sabiduría simple. La pregunta es, ¿vas a ir? Santiago guardó la tarjeta en su bolsillo. Primero necesito hablar con mi abuela. Esa noche, sentado en la cocina con Consuelo, Santiago le contó todo. La visita de Renata, la tarjeta, la invitación misteriosa. Su abuela lo escuchó en silencio, tomando su té con esa calma que solo las personas que han vivido mucho pueden tener. Abuela, ¿qué hago? Consuelo dejó su taza sobre la mesa y tomó la mano de su nieto. ¿Recuerdas lo que te dije sobre los muros que caen? Sí. Bueno, a veces los muros no caen solos, Santiago. A veces alguien llega para ayudar a derribarlos. Pero tienes que estar dispuesto a abrir la puerta. ¿Y si es una trampa? ¿Si Marchetti tiene algo que ver? Consuelo negó con la cabeza. El miedo te dice que todo es una trampa, pero el corazón sabe distinguir. ¿Qué te dice tu corazón? Santiago cerró los ojos. Recordó las manos de la anciana tomando las suyas. Recordó sus lágrimas silenciosas. Recordó sus palabras. Hiciste más de lo que imaginas. Mi corazón me dice que vaya. Entonces ve, mi niño. Pero ve siendo quien eres. Sin máscaras. Sin pretender ser más ni menos de lo que eres. Porque lo que esa señora vio en ti no fue un mecánico reparando un motor. Fue un ser humano reparando algo mucho más importante. Santiago apretó la mano de su abuela. Esa mujer, con su cuerpo cansado y sus manos temblorosas, seguía siendo la persona más sabia que conocía. Lo que ninguno de los dos podía saber era que esa reunión cambiaría sus vidas para siempre, y que los secretos que estaban a punto de revelarse harían temblar los cimientos de todo lo que Santiago creía conocer sobre su propia historia. Porque doña Elvira Montesinos no solo quería conocer al joven que había reparado su auto, quería contarle una verdad que había guardado durante décadas. Una verdad que comenzaba con un mecánico humilde en un pueblo olvidado, un anillo heredado de generación en generación, y una deuda que el destino estaba a punto de cobrar. Santiago se presentó en la dirección que indicaba la tarjeta una mañana temprano. Había elegido su ropa más limpia, aunque sabía que seguía oliendo levemente a aceite de motor. Era un olor que lo acompañaba siempre, impregnado en su piel como una segunda identidad. Pensó en cambiarse varias veces, pero recordó las palabras de su abuela. Ve siendo quien eres. El edificio era imponente, no ostentoso, sino sólido, con esa elegancia discreta que tienen las construcciones hechas para perdurar. En la entrada, un letrero de metal pulido decía, Grupo Montesinos, fundado con las manos, sostenido con el corazón. Santiago leyó esa frase 2 veces. Algo en ella resonó dentro de su pecho como una campana lejana. Una recepcionista lo guió hasta un elevador y luego por un pasillo silencioso hasta una puerta doble. Cuando la puerta se abrió, Santiago se encontró en un estudio amplio, lleno de libros, fotografías antiguas y esa atmósfera particular de los lugares donde se han tomado decisiones importantes durante generaciones. Y ahí estaba ella. Doña Elvira Montesinos estaba sentada junto a un ventanal, con la misma serenidad que había tenido en el taller, pero ahora rodeada de un contexto completamente diferente. Ya no era la anciana del auto viejo, era algo más, algo que Santiago todavía no podía definir. Santiago, dijo ella con una sonrisa cálida, levantándose para recibirlo. Gracias por venir. Gracias por invitarme, señora, aunque todavía no entiendo por qué. Siéntate, por favor. ¿Te ofrezco algo? ¿Café? ¿Agua? Estoy bien, gracias. Y Santiago se sentó frente a ella, con las manos sobre las rodillas, sin saber exactamente qué hacer con ellas. Elvira lo observó con esa mirada profunda que él recordaba del taller, esa mirada que parecía ver más allá de la superficie. «Te debo una disculpa», comenzó Elvira. «¿Una disculpa? ¿Por qué?» «Porque no fui completamente honesta contigo en el taller. Mi auto sí necesitaba reparación. Eso era real. Pero yo no llegué ahí por casualidad». Santiago frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» Elvira respiró profundamente, como si lo que estaba a punto de decir le costara un esfuerzo enorme.
Santiago, antes de explicarte por qué fui a ese taller, necesito contarte una historia. Una historia que comenzó mucho antes de que tú nacieras. Se levantó y caminó hacia una pared donde colgaban varias fotografías enmarcadas. Señaló la más antigua, una imagen en la que aparecía un hombre joven, con las manos manchadas de grasa, parado orgullosamente frente a un pequeño taller que apenas tenía espacio para un solo vehículo. Este hombre se llamaba Fabrizio Montesinos, mi esposo, el fundador de todo lo que ves aquí. Santiago miró la fotografía. Había algo familiar en ese hombre, aunque no podía identificar qué. Fabrizio creció en un pueblo donde nadie tenía nada. Continuó Elvira, su voz suavizándose con el peso de los recuerdos. Aprendió mecánica solo, igual que tú, observando, practicando, con las manos y con el corazón. Nadie le enseñó formalmente. Nadie creyó en él al principio. ¿Cómo llegó a construir todo esto? Con trabajo, con honestidad, y con la ayuda de una sola persona que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Elvira se giró hacia Santiago. Un hombre le dio su primera oportunidad. Le prestó herramientas, le cedió un espacio, le envió a sus primeros clientes. Sin ese hombre, Fabrizio nunca habría construido nada. ¿Quién era? Elvira caminó de regreso a su asiento, pero en lugar de sentarse, se detuvo frente a Santiago. Lentamente, se quitó el anillo que llevaba en la mano derecha. Ese anillo discreto que Santiago había notado en el taller sin entender por qué le llamaba la atención. Este anillo perteneció a ese hombre, dijo Elvira, sosteniéndolo entre sus dedos. Él se lo regaló a Fabrizio el día que abrió su primer taller. Le dijo, cuando encuentres a alguien que te recuerde a mí, alguien que tenga las manos dispuestas y el corazón limpio, pásale este anillo, porque el talento sin oportunidad es como una semilla sin tierra. Santiago sentía que el aire de la habitación se había vuelto más denso. Algo estaba formándose en su mente, una conexión que todavía no podía articular. Fabrizio llevó este anillo toda su vida. Elvira continuó. Buscó durante años a esa persona, alguien que le recordara al hombre que lo ayudó, alguien con ese mismo fuego silencioso, esa misma dignidad inquebrantable, pero nunca lo encontró. Cuando enfermó, me entregó el anillo y me hizo prometer que yo continuaría buscando. ¿Cuánto tiempo llevas buscando? Santiago preguntó sin darse cuenta de que había dejado de usar el trato formal. Elvira sonrió con los ojos brillantes de lágrimas. Muchos años, Santiago. Demasiados. Visité talleres en todo el país. Fui a lugares donde nadie me conocía, donde nadie sabía quién era yo. Me presentaba como una anciana cualquiera con un auto viejo, y observaba cómo me trataban, cómo trataban a quienes no podían pagar. Y así fue como llegó al taller de Marchetti. Así fue. Y en todos esos años, en todos esos talleres, en todas esas ciudades, nunca encontré lo que encontré contigo. El silencio que siguió fue tan profundo que Santiago podía escuchar los latidos de su propio corazón. No solo reparaste mi auto, Santiago. Lo hiciste sabiendo que te costaría tu empleo. Lo hiciste sin dudar, sin calcular, sin esperar nada a cambio. Y cuando tu jefe te humilló frente a todos, no respondiste con rabia, respondiste con dignidad. Elvira extendió su mano, con el anillo descansando en su palma abierta. Santiago, el hombre que ayudó a mi esposo, el dueño original de este anillo, se llamaba Emilio Herrera. El nombre golpeó a Santiago como un relámpago. ¿Herrera? Su voz salió apenas como un susurro. Tu abuelo, Santiago. El mundo se detuvo. Santiago sintió que el suelo dejaba de existir bajo sus pies. Su abuelo. El hombre del que su abuela Consuelo hablaba con los ojos húmedos, pero nunca con suficiente detalle. El hombre que había muerto antes de que Santiago naciera, y del que solo quedaban algunas fotos borrosas, y una caja de herramientas oxidadas que Consuelo guardaba como si fuera un tesoro sagrado. Eso no puede ser. Santiago se puso de pie, su respiración acelerándose. Mi abuelo era un mecánico de pueblo, un hombre simple. Mi abuela nunca mencionó nada sobre... porque Emilio le pidió que no lo hiciera. Elvira respondió suavemente. Tu abuelo ayudó a Fabrizio y se negó a recibir algo a cambio. Cuando Fabrizio comenzó a tener éxito y quiso compensarlo, Emilio rechazó cada oferta. Decía que la bondad no es una inversión, que no se hace esperando dividendos.
Santiago caminó hacia la ventana, incapaz de quedarse quieto. Su mente procesaba a una velocidad que su cuerpo no podía seguir. Fabrizio nunca lo olvidó. Elvira continuó. Intentó buscarlo años después, pero Emilio se había mudado. Había cambiado de ciudad. La vida los separó como hace a veces con las personas que más deberían estar juntas. Mi abuelo murió sin saber lo que había construido el hombre al que ayudó. Santiago dijo, más para sí mismo que para Elvira. Y eso fue lo que más atormentó a mi esposo hasta el final. Que nunca pudo decirle gracias. Que nunca pudo mostrarle que su generosidad no fue en vano. Que cada edificio, cada empleo, cada familia que depende de este grupo, existe porque un mecánico humilde tuvo el corazón de ayudar a otro sin pedir nada. Elvira se acercó a Santiago y puso el anillo en su mano. Santiago lo miró como si sostuviera un trozo de historia viva. Podía sentir el peso de las décadas, de las promesas cumplidas y las deudas pendientes. No puedo aceptar esto, señora. No te estoy pidiendo que lo aceptes como un regalo, Santiago. Te estoy pidiendo que lo aceptes como lo que es, una deuda. Una deuda que mi familia tiene con la tuya desde antes de que tú nacieras. Tu abuelo plantó la semilla de todo esto. Y ahora, tú mereces cosechar lo que él sembró. Mi abuela, ella necesita saber esto. Lo sé, y quiero conocerla, si me lo permites. La noticia de que alguien poderoso estaba investigando el taller llegó a oídos de Camila Ríos esa misma tarde. La abogada entró a la oficina de don Aurelio sin tocar la puerta, algo que nunca hacía. Tenemos un problema serio, dijo sin rodeos. Grupo Montesinos acaba de contratar a uno de los bufetes de abogados laborales más agresivos de la ciudad, y están recopilando testimonios de exempleados tuyos. Don Aurelio se puso de pie de un salto. ¿Testimonios? ¿Qué exempleados? 5, hasta ahora. Personas que despediste en los últimos años. Personas que firmaron tus contratos sin entenderlos y que ahora están hablando. Esos contratos los redactaste tú. Don Aurelio señaló a Camila con un dedo tembloroso. Tú me dijiste que eran a prueba de todo. Son a prueba de empleados aislados que no tienen recursos para contratar abogados. Camila respondió con frialdad. No son a prueba de un grupo empresarial con presupuesto ilimitado que decide ir tras de ti. ¿Y qué sugieres? Que pienses muy bien cuál es tu siguiente movimiento. Porque si Montesinos presenta esos testimonios ante las autoridades laborales, no solo perderás el taller, podrías enfrentar consecuencias legales. ¡Haz algo! ¡Para eso te pago! Camila lo miró durante un largo momento. Había algo diferente en sus ojos. Un cálculo frío que don Aurelio no había visto antes. Hay una opción, dijo lentamente. Puedes adelantarte. Cerrar el taller voluntariamente. Liquidar a los empleados correctamente y desaparecer antes de que esto crezca. ¿Cerrar? ¿Estás demente? Ese taller es mi vida. Tu taller es un castillo de naipes, Aurelio. Y alguien acaba de soplar. Don Aurelio se dejó caer en su silla. Por primera vez, el hombre que había gobernado su pequeño reino con puño de hierro se veía exactamente como lo que era. Alguien que había construido todo sobre cimientos podridos. Esto es culpa de Herrera, murmuró. Ese mecánico arruinó todo. No. Camila recogió su maletín. Esto es culpa tuya. Herrera solo fue el detonante. Lo que está destruyéndote es lo que hiciste durante años a personas que no tenían cómo defenderse. Y ahora alguien decidió defenderlas por ellos. Camila salió de la oficina dejando a don Aurelio solo con el silencio y sus propias decisiones. Pero lo que Aurelio no sabía era que Camila había grabado toda la conversación. Cada palabra. Cada admisión implícita. Cada momento donde él había confirmado las irregularidades que ella misma había diseñado. Porque Camila Ríos no era leal a don Aurelio. Camila Ríos era leal únicamente a Camila Ríos. Y si el barco se hundía, ella no pensaba hundirse con él. Esa noche, Santiago llegó a casa con el anillo en su bolsillo y un nudo en la garganta. Encontró a Consuelo sentada en su silla junto a la ventana, como siempre hacía cuando lo esperaba. «Abuela, necesito preguntarte algo». Consuelo lo miró, y algo en el rostro de su nieto le dijo que esta conversación sería diferente a todas las anteriores. «Pregunta, mi niño, ¿por qué nunca me contaste sobre el abuelo Emilio y el hombre al que ayudó?» Consuelo se quedó inmóvil. Sus ojos, que siempre brillaban con calma, se llenaron de algo que Santiago nunca había visto en ella. Sorpresa absoluta.
¿Cómo sabes eso? Su voz tembló. Santiago sacó el anillo y lo puso sobre la mesa entre ambos. Cuando Consuelo lo vio, llevó sus manos temblorosas a su boca. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. «Este anillo», susurró. «Tu abuelo me habló de este anillo la noche antes de morir. Me dijo que se lo había dado a un joven mecánico que no tenía nada. Me dijo que ese joven le prometió que algún día se lo devolvería. Y lo está devolviendo, abuela. A través de nosotros». Consuelo tomó el anillo entre sus manos y lo apretó contra su pecho. Lloró en silencio durante largos minutos mientras Santiago la abrazaba, sintiendo cómo el cuerpo frágil de su abuela temblaba con cada sollozo. «Tu abuelo era el hombre más bueno que existió, Santiago». Consuelo finalmente habló entre lágrimas. «Nunca tuvo dinero, nunca tuvo reconocimiento, pero tenía algo que no se compra. Un corazón que no podía ver sufrir a otros sin hacer algo. Igual que tú, abuela. Igual que tú. No, igual que tú, mi niño. Tú eres su legado. Eres la prueba de que la bondad no muere con las personas. Se hereda, se multiplica, y siempre, siempre encuentra su camino de regreso». Santiago y Consuelo permanecieron abrazados en esa pequeña cocina mientras la noche envolvía la casa. El anillo descansaba sobre la mesa como un testigo silencioso de generaciones conectadas por un hilo invisible de generosidad. Lo que todavía no sabían era que la reunión entre Consuelo y Elvira revelaría algo más. Algo que ninguna de las dos mujeres había imaginado. Un secreto que Emilio Herrera se había llevado a la tumba, pero que las circunstancias estaban a punto de desenterrar. Y cuando ese secreto saliera a la luz, ni Santiago, ni Consuelo, ni siquiera Elvira, estarían preparados para lo que significaba. El encuentro entre Consuelo y Elvira ocurrió días después, en la pequeña casa donde Santiago había crecido. Él había insistido en que fuera ahí y no en las oficinas del Grupo Montesinos. Si Elvira quería conocer a su abuela, tenía que conocerla en su territorio, rodeada de las paredes que contaban su verdadera historia. Cuando el auto de Elvira se detuvo frente a la casa humilde, Renata, que la acompañaba, miró a su madre con preocupación. «¿Estás segura de esto, madre?» «Más segura que nunca». Elvira bajó del auto sin ayuda, a pesar de que Renata extendió su mano. Caminó por el sendero angosto que llevaba a la puerta con pasos firmes, como si cada metro la acercara a algo que llevaba demasiado tiempo esperando. Santiago abrió la puerta. Detrás de él, Consuelo estaba de pie en el centro de la sala, apoyándose apenas en el respaldo de una silla. Se había negado a recibir sentada a la mujer que venía a devolverle un pedazo de su esposo. Cuando Elvira y Consuelo se miraron por primera vez, algo extraordinario sucedió. Ninguna habló. No hubo presentaciones formales ni saludos corteses. Solo dos mujeres que habían amado profundamente a hombres buenos, mirándose a los ojos, con un reconocimiento que iba más allá de las palabras. Fue Consuelo quien rompió el silencio. «Usted es la esposa del joven que mi Emilio ayudó». No era una pregunta. Era una certeza que había vivido dentro de ella durante décadas, esperando este momento para salir. «Y usted es la esposa del hombre que hizo posible todo lo que tengo». Elvira respondió con la voz quebrada. Se abrazaron. Dos ancianas que nunca se habían visto, unidas por un hilo invisible tejido por hombres que ya no estaban, pero cuya bondad seguía resonando a través del tiempo. Santiago y Renata observaban desde lados opuestos de la sala, ambos con los ojos húmedos, ambos conscientes de que estaban presenciando algo sagrado. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina. Santiago sirvió café mientras Consuelo sacaba de un cajón algo que había guardado durante años. Una caja de madera pequeña, desgastada, con las iniciales EH talladas en la tapa. «Esta era la caja de herramientas más preciada de Emilio», dijo Consuelo acariciando la madera. «No por lo que contenía, sino por lo que representaba. Aquí guardaba las primeras herramientas que compró con su propio dinero. Solía decir que estas herramientas eran sus verdaderas manos». Elvira extendió su mano y tocó la caja con reverencia. «Fabrizio tenía una igual. Se la regaló Emilio el día que lo conoció. La conservamos en el archivo de la empresa como reliquia fundacional». Consuelo sonrió con tristeza. «Entonces una parte de mi esposo siempre estuvo con ustedes. Y una parte del mío siempre estuvo con usted». Elvira respondió, señalando el anillo que ahora Santiago llevaba en una cadena alrededor del cuello. «Ese anillo fue lo primero que Fabrizio compró cuando ganó su primer sueldo honesto».
Se lo dio a Emilio como símbolo de gratitud eterna. Emilio nunca me lo mostró, Consuelo confesó. Solo me habló de él la noche antes de morir. Creo que le daba vergüenza tener algo que consideraba demasiado valioso para alguien como él. Ese era exactamente el problema, Elvira dijo con firmeza suave.